Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, ya casi noches aquí en España. Saludos a todos, ¿cómo están? Espero que el Señor los haya traído con bien hasta aquí. Y como les dije el otro día, vamos a continuar hoy con el capítulo 12 del libro 1 del estudio Apocalipsis del Dr. Stephen Jones, que es un capítulo dedicado a la primera de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, que es una iglesia que, digamos, nos señala el tiempo del 33 al 64 después de Cristo. Éfeso, con su hermoso puerto artificial, era la puerta entre Oriente y Occidente. En el año 53 después de Cristo, Pablo predicó allí hacia el final de su segundo viaje misionero. Hechos 18-19. Cuando regresaba a la sede de la iglesia en Antioquía. Hechos 18-22. Éfeso era conocida por su gran templo de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo. Tenía 425 por 220 pies, que traducido pues al castellano sería 130 por 67 metros, es decir, una cosa bastante impresionante. Con 127 columnas de mármol, cada una de 60 pies, es decir, de 18,3 metros de altura, unas columnotas grandes también. El templo estaba ubicado en el mismo sitio donde, según el secretario de la ciudad en los días de Pablo, su imagen había caído a la tierra desde el cielo, Hechos 19:35. Los estudiosos sugieren que un meteoro puede haber caído a la tierra en ese lugar. El templo original se quemó hasta los cimientos el 20 o 21 de julio del 356 a.C., en la fecha del nacimiento de Alejandro Magno. La explicación popular fue que Artemisa había estado fuera del templo en ese momento para observar el nacimiento de Alejandro, y durante su ausencia el templo se incendió. El templo fue reconstruido durante un periodo de 220 años, nada menos. Por lo tanto, el templo observado por el apóstol Pablo muchos años después era el segundo templo de Artemisa, que era mucho más grande que el original. Bueno, vamos a dejarlo como estaba para no ser redundantes. Los visitantes que llegaban en barco podían mirar hacia la cima de la montaña y ver la gran estatua mirando hacia abajo para observar cada barco que llegaba a Éfeso. Allí había muchas escuelas de filosofía, gimnasios y, por supuesto, el gran teatro. Su riqueza proporcionaba a sus habitantes el nivel de vida más alto de Asia Menor. Ocupó el 4º lugar entre las ciudades más grandes del Imperio Romano después de Roma, Alejandría y Antioquia. Era la 4ª ciudad más grande del imperio. La grandeza de la puerta del puerto y su espacioso bulevar, hecho de mármol blanco y bordeado de columnatas que conducían al gran teatro en la colina, y la variedad de idiomas que se hablaban en las calles, debieron haber impresionado a Pablo y a sus compañeros cuando entraron en la ciudad en su misión de predicar la palabra de Dios. La parte superior del bulevar del puerto frente al gran teatro se cruzaba con una calle transversal donde se podía elegir la actividad. Girar a la derecha en la calle del Mármol conducía a una escuela de filosofía. Girar a la izquierda en la calle Plateia conducía al gran estadio y más adelante al templo de Artemisa. La conjunción de esas calles daba a los hombres la opción de entretenimiento
educación o derramamiento de sangre de gladiadores en el estadio. Éfeso también era un importante centro de gobierno, ya que el procónsul vivía allí. Éfeso era también el inicio de la ruta postal a lo largo de la famosa calzada romana. De hecho, el orden de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis es el orden real de las ciudades en la ruta postal que daba la vuelta a su punto de partida en Éfeso. La diversidad de culturas, filosofías y religiones en la ciudad, conocida por su tolerancia, le dio al cristianismo un refugio seguro. Pablo no fue el primer cristiano que vino a Éfeso, porque sabemos por Hechos 18:24 que fue precedido por Apolos, un predicador de Alejandría, Egipto, que había ido conociendo solamente el bautismo de Juan. Hechos 18:25. Más tarde Priscila y Áquila que habían sido desalojados de Roma por el emperador Claudio, expulsados, Hechos 18:2, fueron a Corinto, donde se encontraron con el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, acompañaron a Pablo hasta Éfeso, donde bajaron a tierra mientras Pablo continuaba su viaje a Cesarea. Mientras estaban en Éfeso, Priscila y Áquila escucharon a Apolos enseñar en la sinagoga. Lo llevaron a un lado y le pusieron al día sobre los eventos de la crucifixión de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo para que conociera el Evangelio completo de Cristo. Aún así, Pablo fue probablemente el primer apóstol en formar un grupo de creyentes en una asamblea organizada o iglesia. Pablo llegó en el año 53 después de Cristo. Se dice que Juan llegó después de la ejecución de Pablo en el año 67 después de Cristo, cuando asumió el papel de liderazgo sobre las 7 iglesias que Pablo había establecido. Juan, junto con la comunidad de creyentes, vivía fuera de los límites de la ciudad, en una colina conocida como Monte Ayasuluk, con vistas al templo de Artemisa. Vivir fuera de la ciudad ofrecía cierta privacidad a los líderes cristianos visitantes, proporcionaba una medida adicional de tolerancia en una ciudad llena de templos paganos. El primer defecto de la Iglesia. Los mensajes reales a las 7 iglesias se registran en Apocalipsis 2 y 3. El primero es para la iglesia en Éfeso, donde el mismo Juan ministró durante la última mitad de su vida. ¿Entregó él personalmente este mensaje a las iglesias? No se nos dice. Solo sabemos que recibió este mensaje mientras estaba en Patmos. Es probable que haya enviado mensajes individuales a las iglesias mientras aún estaba en el exilio. Es decir, que el propio Apocalipsis, el propio apóstol Juan estaba escribiendo a sus iglesias, en este caso a la de Éfeso, ¿no? El mensaje a la iglesia de Éfeso venía digamos, de su líder. La primera edad de la iglesia comenzó en el año 33 después de Cristo, en el día de Pentecostés, Hechos 2:1, y terminó en el 64 después de Cristo, cuando Nerón comenzó a perseguirla. Cuando empezaron las persecuciones, la iglesia entró en su fase de Esmirna. Esmirna significa amarga y está asociada con la mirra, un aceite que se usaba para embalsamar a los muertos y que también se usó para embalsamar a Cristo, ¿verdad? La mirra. En su mayor parte, la fase de Éfeso de la historia de la iglesia vio la persecución solo por parte de los judíos. Bueno, no sé si fue en la embalsamación o por lo menos fue cuando recibió la visita de los magos que le regalaron oro, incienso y mirra, y la mirra pues hacía alusión al siervo sufriente a su crucifixión. Bien, en su mayor parte la fase de Éfeso de la historia de la Iglesia vio la persecución solo por parte de los judíos, que veían al cristianismo como una secta herética del judaísmo. Durante esos años el gobierno romano solía proteger a los cristianos de una persecución excesiva. Éfeso significa deseable. Su nombre contribuye a la revelación de la profecía, cuando correlacionamos esto con la primera iglesia del Antiguo Pacto, la iglesia de Moisés. Aunque la nación de Israel no era perfecta cuando salió de Egipto, sin embargo, el pueblo había presenciado la liberación de Dios en la Pascua y nuevamente en el Mar Rojo. Por lo tanto, estaba en su apogeo de la fe,
aunque la iglesia de Moisés a menudo quiso apedrear a Moisés y regresar a su esclavitud en Egipto. Así también las primeras décadas de la iglesia del Nuevo Pacto, la edad de Éfeso, fueron dirigidas por apóstoles y creyentes que habían sido testigos de la muerte y resurrección de Cristo en la Pascua del año 33 después de Cristo. Jesucristo había venido como su Moisés en la Pascua número 1480, desde la fiesta original cuando Israel salió de Egipto. El número 1480 es el valor numérico de la palabra griega Christos, que es el griego para Cristo. Moisés profetizó de su venida en Deuteronomio 18:18 y esto se aplica a Jesús en Hechos 3:22. Éfeso entonces era la iglesia deseable, la iglesia que Dios deseaba o favorecía. Aún así fue algo defectuosa, así como la iglesia de Moisés había sido defectuosa en tiempos anteriores. Pero antes de estudiar las fortalezas y debilidades de la iglesia en Éfeso, necesitamos ver otra conexión profética. Éfeso, la primera iglesia de Saúl. Ya sabe que todas las iglesias de la edad pentecostal, incluida Éfeso, Esmirna, etcétera, etcétera, hasta la última, la Odisea, pues forman la edad pentecostal que tiene diferentes etapas o fases. Y Éfeso es la primera iglesia Saúl, porque Saúl tipifica, o la iglesia de Saúl del Antiguo Testamento, los 40 años que Saúl gobernó, pues eran un tipo de los 40 jubileos de la iglesia, y porque Saúl fue coronado en la fiesta de la cosecha del trigo, y entonces el trigo sabe que habla de la iglesia. Entonces, Saúl, el reinado de Saúl es un tipo, con sus defectos y virtudes que alguna tuvo, sobre todo al principio, pues es un tipo de la iglesia, de los 2000 últimos años de la iglesia, por decirlo así, resumido. Bien. El rey Saúl fue un tipo profético de la iglesia en su conjunto. Saúl tuvo una unción legítima bajo Samuel, pero como no era de Judá, no tenía el derecho legítimo de gobernar la casa de Israel. Génesis 49:10. Fue coronado rey, pues ya saben que el cetro se le entregó a Judá, no a Benjamín, que era la tribu de Saúl. Fue coronado rey porque la gente deseó un rey demasiado pronto. Aquí vemos la iglesia, otra vez el nombre deseó, ¿verdad? La gente deseó un rey demasiado pronto. Su nombre, Saúl, significa pedido o deseado. El pueblo pidió un rey y Dios les dio un hombre cuyo nombre profetizaba sobre su deseo. Dios les dio un hombre de la tribu de Benjamín porque la línea de Judá todavía estaba siendo limpiada de su pecado entre Judá y Tamar. Génesis 38 decía que tenían que pasar X generaciones antes de que pudiera volver a recuperar el cetro Judá, ¿no? Se necesitaron 10 generaciones para que esta limpieza fuera completa. Deuteronomio 23:2. David era la 10ª generación, pero ni siquiera había nacido hasta que Saúl reinó durante 10 años. Entonces Dios eligió a Saúl como rey temporal. Aunque era el mejor de la tierra desde el punto de vista carnal, 1 Samuel 9:2, nunca pudo cumplir el llamamiento, el llamado de Judá. El problema de fondo era el corazón de la propia gente. Saúl era un mero reflejo del deseo del corazón y de la voluntad de la gente. Obtuvieron lo que pidieron, se les concedió el deseo de sus corazones rebeldes. Dios explicó el problema en 1 Samuel 8:7. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí para no ser rey sobre ellos. Es decir, Dios elige el pueblo, elige otro gobernante que lo ponen de alguna manera por delante de Dios, ¿no? Sin duda, la mayoría de la gente no estaría de acuerdo con esa evaluación porque no conocían su propio corazón. No veían ningún conflicto entre servir a Dios y tener un rey terrenal. De modo que Saúl fue coronado rey en el día de la cosecha del trigo, que en los años venideros se llamaría con el término griego Pentecostés o quincuagésimo día. Era el 50º día desde la ofrenda de la gavilla mecida, Levítico 23:16. El pueblo ofrecía las primicias de la cebada el primer día
y las del trigo el 50º día. Después de la ofrenda de primicias, la gente podía regresar a casa y cosechar su trigo. En la coronación de Saúl, Samuel le dijo a la gente en 1 de Samuel 12, 17 al 18, ¿no es hoy la cosecha del trigo? Clamaré al Señor para que envíe truenos y lluvia. Entonces sabréis y veréis que es grande la maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor al pedirle un rey. Entonces Samuel clamó al Señor y el Señor envió truenos y lluvia ese día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Yahvé y de Samuel. Bueno, los truenos saben que simbolizan la voz de Dios, y la lluvia, pues, el derramamiento del Espíritu Santo, vamos a ver ahora. Bien, la lluvia era rara en el momento de la cosecha del trigo, no era un tiempo de lluvia, ¿verdad? Proverbios 26:1. La lluvia que cayó el día de la coronación de Saúl fue un tipo del Espíritu Santo que se derramaría más tarde en el día de Pentecostés. Nos dice Joel 2:28 y Hechos 2 del 16 al 17. Su propósito era mostrar a los creyentes que habían obrado mal al desear que un rey terrenal los gobernara. No obstante, Samuel amonestó y advirtió a la gente diciéndoles en 1 de Samuel 12, 24 al 25, solo temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues considerad las grandes cosas que ha hecho por vosotros. Pero si todavía hacéis lo malo, tanto vosotros como vuestro rey seréis barridos. Esta advertencia se aplica igualmente a la Iglesia del Nuevo Pacto, porque Saúl era un tipo de la Iglesia bajo Pentecostés. Por no entender esto, la Iglesia romana ha comprendido mal las palabras de Jesús a Pedro en Mateo 16, 18, cuando Jesús dijo que las puertas del infierno no la vencerían o que no prevalecerían sobre ella, ¿no? Es decir, la Iglesia romana asume que eso se aplica a la Iglesia que se estableció en Pentecostés en Hechos 2. No saben nada de la fiesta de tabernáculos ni de la iglesia de los vencedores. Por lo tanto, ponen su fe en Saúl en lugar de en David y no se dan cuenta de que David tipifica a los vencedores, como saben, y no se dan cuenta de que el gobierno de Saúl estaba destinado a ser temporal. El gobierno del pontífice romano, junto con todos los gobernantes denominacionales, debe ceder el paso a Cristo y los vencedores para poder avanzar hacia la edad de tabernáculos que se avecina. Todo esto se relaciona directamente con la iglesia de Éfeso, porque no es solo la iglesia de Moisés, sino que también es el comienzo de la iglesia de Saúl. Esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizarla. El primero o segundo año del reinado de Saúl fueron bastante buenos. 1 Samuel 13, 1, después la rebelión comenzó a manifestarse abiertamente. Saúl estaba impaciente y se encargó de ofrecer él mismo el sacrificio, 1 Samuel 13:9, lo cual no había sido llamado a hacer. Como resultado, Samuel le dijo a Saúl, ahora tu reino no perdurará, 1 Samuel 13:14. La raíz del problema era que la Iglesia bajo el gobierno de Saúl había rechazado a Dios como rey y quería ser gobernada por un hombre que actuara como su intermediario. Ese es el problema, ¿no? En la Iglesia de Éfeso. Este es el espíritu del denominacionalismo, donde las organizaciones terrenales afirman ser la verdadera Iglesia, el nicolaitismo. Afirman que la membresía en la organización terrenal es equivalente a la membresía en la Asamblea Celestial. En efecto, tales pretensiones de poder son un vano intento de dar a los hombres el poder de conceder la salvación a otros al aprobarlos como miembros. A la inversa, los líderes denominacionales también reclaman el poder de excluir a los hombres del cielo mediante su poder de excomunión. Sin embargo, para aprobar o desaprobar la membresía, la verdadera Iglesia está bajo el poder exclusivo de Dios. Hebreos 12, 22 al 23. Los miembros están inscritos en el cielo y cualquier lista de membresía terrenal es secundaria y sin sentido si entra en conflicto con el registro celestial. Al comprender la historia del rey Saúl, junto con la historia de Moisés, podemos conocer el trasfondo de los tipos y las sombras que nos muestran por qué hubo una crítica divina a la iglesia en Éfeso. La iglesia, ojos a esto, atentos a esto, la iglesia había dejado su primer amor. ¿Y qué es ese primer amor?
lo vemos a continuación, había seguido el ejemplo de la gente que deseaba ser gobernada por los hombres directamente y solo indirectamente por Dios, es decir, a Dios lo ponemos en segundo plano. Esto estableció un ejemplo para otras iglesias que se siguió a lo largo de toda la historia de la Iglesia. El mensaje. Apocalipsis 2.1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Bien, el que tiene las 7 iglesias en su diestra es Jesucristo. Él es el verdadero gobernante de la iglesia. Él es el verdadero sumo sacerdote, el que camina entre los 7 candeleros de oro. A diferencia de Saúl, Jesucristo es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec y como rey sacerdote tiene la autoridad tanto civil como sacerdotal. Saúl había pretendido ser de este orden al ofrecer el sacrificio, que no le correspondía a la tribu de Leví, a los sacerdotes. Pero Samuel le negó esa posición. Como rey pentecostal, coronado por un pueblo rebelde, a Saúl no se le dio el sacerdocio de Melquisedec. Solo los vencedores, presagiados o tipificados como quieran por David, son sacerdotes de Melquisedec bajo su gran sumo sacerdote Jesucristo. Apocalipsis 2.2 continúa: yo conozco tus obras, tu trabajo y perseverancia, y que no puedes soportar a los hombres malos, y pones a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y no lo son. Hallaste que eran falsos, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. La Iglesia había hecho muchas cosas buenas. La Iglesia tenía un buen discernimiento en esos días, de modo que podían distinguir entre los que eran auténticos apóstoles y los que no lo eran. Por supuesto, eso implicaba que había más de 12 apóstoles, 11 más Pablo, quien finalmente reemplazó a Judas. Los 12 eran opios. Bueno, hay otras opiniones, no está la de Stephen Jones, hay otros como Wes Manning que hacía una diferencia entre los apóstoles enviados por Jesucristo y los apóstoles enviados por el Espíritu Santo, entre los que Wes Manning incluía a Pablo. Los 12 eran opios, aunque algunos disputaron la autoridad apostólica de Pablo. Sin embargo, Éfeso había confirmado a Pablo y a otros también. La palabra griega apóstolos, es decir, apóstol, se refiere primero a uno que es enviado. Sin embargo, la cultura griega tenía un significado más amplio. Rick Renner nos dice: durante la época del antiguo orador griego Demóstenes, el 384 a 322 a.C., la palabra apóstolos era un término naval que describía a un almirante, la flota de barcos que viajaba con él y la tripulación especializada que acompañaba y ayudaba al almirante. La flota sería enviada al mar en una misión para localizar territorios donde la civilización era inexistente. La civilización fuera, más bien, inexistente. Una vez que se identificara una región incivilizada, comenzarían el proceso de transformar una tierra extraña en una réplica de la vida como creían que debía ser. Su propósito era la colonización total del territorio incivilizado, colonizar, culturizar, etc. La palabra apóstolos estuvo tan estrechamente asociada con la idea de viajar que eventualmente se convirtió en sinónimo de la idea de un pasaporte o un documento de viaje. Si una persona quería salir de un país, tenía que poseer un documento de viaje que era esencialmente una licencia de exportación. Una visa de salida o un pasaporte. Este documento legal se llamó apóstolos, la misma palabra traducida como apóstol. Este documento garantizaba el derecho de paso y la capacidad de moverse libremente de un lugar a otro. Eso en el libro Una luz en la oscuridad, volumen 1, página 294. Los cristianos usaron el término de la misma manera, aunque sus apóstoles fueron enviados para llevar al mundo la civilización del reino. Era una nueva cultura basada en el derecho de Jesucristo a gobernar
y en el orden moral escrito en la ley divina, los profetas y los evangelios. Un verdadero apóstol era identificado por su fidelidad a ese propósito si se esforzaba por llevar a la Iglesia a una cultura o civilización extranjera. Era un falso apóstol, un mero almirante que trabajaba para Roma o Grecia. Es decir, lo contrario de lo que debería de hacer, ¿no? El apóstol es el que culturiza o cristianiza, entre comillas, esa región, pero al revés, si uno lo que trata es de culturizar con la cultura romana o griega o lo que sea el cristianismo, pues entonces está haciendo la cosa a la inversa, ¿no? Dejando nuestro primer amor. El problema central de Éfeso era que habían dejado su primer amor. Muchos han especulado sobre el significado de esta declaración. G. Campbell Morgan entendió que esto era una referencia a que la Iglesia era una esposa infiel. De hecho, eso es ciertamente verdad, pero para entender esto realmente la Escritura nos da dos historias proféticas, la primera en el tiempo de Moisés y la segunda en el tiempo de Saúl. Con Saúl vemos cómo la gente había rechazado a Dios, es decir, a Cristo como su rey, como una mujer también puede rechazar a su esposo. Quizás más específicamente, la mujer, entre comillas, había deseado a otro hombre, prefiriendo su palabra a la de su esposo. El problema de Saúl, ya lo hemos comentado, Saúl entre comillas, ya lo hemos comentado. Es decir, que fue el mismo problema que tuvo Saúl. Bueno, en realidad la iglesia de Saúl, que prefirió, prefirieron a un hombre que a Dios los gobernara, ¿no? El problema en los días de Moisés se ve en Éxodo 20, cuando Dios deseaba que la iglesia lo encontrara en el monte después de dar los 10 mandamientos. La reacción del pueblo se da en Éxodo 20, del 18 al 19. Y todo el pueblo percibió los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y el humo del monte, y cuando la gente lo vio se estremeció y se mantuvo a distancia. Entonces dijeron a Moisés: háblanos tú mismo y te escucharemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Bueno, ya saben, escuchar la voz de Dios nos lleva a morir a la carne, y eso es lo que está profetizando esta porción de la Escritura. Pero pues ellos, como no querían morir a la carne, huían del fuego, ¿verdad? Huían del bautismo de fuego, que es lo que hace la Odisea en la actualidad. Esta fue una ceremonia de matrimonio, porque los profetas más tarde nos dicen que Dios estaba casado con Israel, Jeremías 3:14. De hecho, toda la profecía de Oseas describía el matrimonio de Dios con Israel. Sin embargo, en la misma ceremonia de su boda, con Moisés como ministro de ese pacto matrimonial, el temor del pueblo a Dios era más fuerte que su amor. Se negaron a consumar la boda en el monte, aunque Moisés los instó a reunirse con Dios. Éxodo 20 al 21 continúa. Bueno, es lo mismo que pasa en Pentecostés, que nos pasa hoy, que nos ha pasado en la ciudad de Pentecostés. La mayoría de la gente tiene más miedo a la tribulación, al sufrimiento transformador, al desierto, a todas esas cosas, que el amor. Su temor es más fuerte que el amor y por lo tanto rechazan el bautismo de fuego y por lo tanto pues no son transformados, no son cambiados, sino llegan a consumar la unión con Dios en tabernáculos. Moisés dijo al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que el temor de él permanezca con vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde está. Nos mantenemos a distancia porque el fuego de Dios nos quema, ¿verdad? No nos acercamos a la zarza ardiente porque nos da yuyu. El pueblo quería que Moisés se interpusiera entre ellos y Dios. En lugar de escuchar la voz de Dios directamente, quisieron que Moisés escuchara la palabra de Dios y luego les dijera lo que Dios dijo. Así ocurre con el espíritu denominacional, donde los hombres prefieren escuchar a los hombres que les dicen lo que Dios dijo. Temiendo la naturaleza justa de Dios y pensando de sí mismos que son pecadores, creen que la única forma de sobrevivir es manteniendo una relación indirecta con Dios.
Ninguna esposa que ama a su marido quiere una relación indirecta con él. Las relaciones distantes son para aquellos movidos por el miedo, no por el amor. Pero Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. Él es Yahvé que vino en carne. Cuando vino a hacer su obra en la tierra se convirtió en el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Estuvo mal que los israelitas quisieran que Moisés mediara entre ellos y Dios, pero estaba bien tener a Jesús como mediador. Primera de Timoteo 2:5. Jesús dijo en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. No hay escritura que exija que cualquier hombre deba pasar por otro hombre o una organización para llegar al Padre o incluso a Jesús. Así que volvamos a nuestro primer amor como vencedores, que eso supone dejar que Jesús sea nuestro verdadero deseo, colocando a todos los demás en una relación de importancia secundaria. Es decir, tenemos que salir de Pentecostés a tabernáculos donde Jesús es nuestra cabeza. Y después están los otros líderes, están otras personas, lo que usted quiera, pero nosotros damos prioridad a lo que nosotros escuchamos de Dios, por encima de los hombres, salvo que lo que nos digan los hombres sea lo que Dios nos está diciendo a través de ellos, claro está. Arrepentimiento. Apocalipsis 2:5 dice, algunos prefieren, por ejemplo, como Jonatán, ¿no? Prefieren, al final amaban mucho a Dios y amaban mucho a David, pero prefirieron quedarse con el hombre, con Saúl. Y así muchos, cuando tienen que decidir elegir entre lo que le están diciendo los hombres y lo que está diciendo Dios, pues reculan y se quedan con lo de los hombres. Arrepentimiento. Apocalipsis 2:5 dice, acuérdate por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, de lo contrario vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te arrepientas. Aquí el Espíritu del Señor le da a la Iglesia una advertencia muy seria. Debían recordar de dónde habían caído. ¿Caído de dónde? Del lugar donde habían dejado su primer amor, que ya hemos visto en qué consiste. Los patrones del Antiguo Testamento muestran que habían rechazado el gobierno directo de Cristo, deseando que un hombre los gobernara. Es decir, eso es dejar su primer amor. Habían rechazado el gobierno directo de Cristo, deseando que un hombre los gobernara. Primero, desearon que Moisés escuchara a Dios y les dijera lo que Dios había dicho. Ellos no querían morir para poder escuchar a Dios por sí mismos, entonces dijeron, no, pues que escuche a Moisés y nos cuente, ¿verdad? Así nosotros no tenemos que cambiar. Éxodo 20:19. Más tarde desearon que un hombre los gobernara como rey. Samuel 8:5, es decir, que otro les contara lo que Dios decía y que otro les gobernara, ¿verdad? A Dios un poquito de lejos. Dejar su primer amor fue iniciar una denominación cristiana que puso distancia entre Dios y el pueblo. El propósito de una iglesia o un predicador es enfocar a las personas hacia Cristo, no hacia los hombres u organizaciones. No es reclutar miembros para una organización terrenal, sino llevar a las personas a Cristo para que puedan inscribirse en la asamblea del cielo, Hebreos 12:22. No hay nada intrínsecamente malo en las organizaciones terrenales, siempre y cuando no roben los afectos de la novia de Cristo, haciendo que la gente deje su primer amor. El problema surge cuando la fe de las personas cambia de estar enfocada en Cristo a estarlo en la Iglesia y su liderazgo. De alguna manera, la Iglesia en Éfeso se había desviado hacia el denominacionalismo en su honrar a los hombres. Es decir, ahí hemos visto el problema surgía cuando la fe de las personas cambia de estar enfocada en Cristo a estarlo en la Iglesia y su liderazgo. Al final acabamos poniendo la fe en la Iglesia, en los líderes y no en el Señor. De alguna manera, la Iglesia en Éfeso se había desviado hacia el denominacionalismo en su honrar a los hombres. Quizás la gente ya honró al propio Juan más de lo que debería, por eso él les escribe esa carta, porque es Juan el que estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso que él dirigía o había dirigido. Es interesante ver que Juan estaba escribiendo a su propia iglesia, en la que él era el líder indiscutible como el principal apóstol de las 7 iglesias. El problema, sin duda, no estaba en Juan, sino en la gente misma
que inadvertidamente había puesto a Juan en el lugar de Cristo. Con Juan dándoles la palabra de Dios ya no sintieron la necesidad de buscar la palabra de Cristo mismo. Más tarde el resto de la Iglesia comenzaría a hacer lo mismo. Con el paso del tiempo la Iglesia comenzó a prohibir a los hombres que escucharan la voz de Dios por sí mismos. El propósito de las organizaciones eclesiásticas es enseñar a las personas a escuchar a Dios por sí mismas. El propósito de las reuniones era permitir que la gente compartiera lo que Dios les había revelado durante la semana anterior, para que el grupo pudiera discernir y hacer las correcciones necesarias. Primera de Corintios 14, 26 al 29 dice: ¿Cuál es el resultado entonces, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno, es decir, subrayamos lo de cada uno, tiene un salmo, tiene una enseñanza, tiene una revelación, tiene una lengua, tiene una interpretación. Hágase todo para edificación. Esto lo ponemos nosotros entre corchetes, o el doctor Stephen Jones, es decir, edificar o fortalecer a la iglesia, eso es edificarla. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sean 2 o como máximo 3, y cada uno por turno, y uno interprete. Pero si no hay intérprete, guarde silencio en la iglesia, y que hable consigo mismo y con Dios, y que hablen 2 o 3 profetas, y los demás juzguen, es decir, disciernan, dando testimonio no de lo que se está diciendo, aprobándolo o no aprobándolo. Cuando las reuniones se volvieron demasiado grandes, en lugar de dividirse en grupos de casas más pequeños, los líderes comenzaron a reunirse en edificios grandes. En un entorno así, cada vez menos personas podían participar o compartir con otros como Pablo habría instruido. Fue entonces cuando la iglesia se convirtió en una organización o un edificio. Fue entonces cuando la gente comenzó a depender de un hombre para escuchar a Dios en nombre de ellos, porque ya no parecía necesario escuchar a Dios por uno mismo. A medida que evolucionó, el liderazgo, creyendo que tenía toda la verdad necesaria, comenzó a suprimir otras revelaciones, junto con ideas carnales, y finalmente prohibió a los laicos el derecho a escuchar a Dios por sí mismos, es decir, queriendo suprimir revelaciones o ideas carnales, lo cual está bien, pero empezaron a prohibir también las revelaciones buenas, que no coincidían con la suya. Y finalmente prohibieron a los laicos el derecho a escuchar a Dios por sí mismos. Esto se hizo esto se hizo cumplir, no lo entendía bien, esto se hizo cumplir con la excomunión y, en última instancia, con la muerte e incluso la tortura. Todo se hizo en nombre de la unidad. Se sacrificaron la libertad en el altar de la unidad. Todo comenzó con un simple cambio de lealtad de Dios hacia los hombres. Los hombres pensaban que podían servir a dos señores y, de hecho, eso era posible siempre que Dios tuviera prioridad y el líder realmente siguiera a Dios con todo su corazón. Bien, yo sigo al líder, pero si el Señor me está diciendo otra cosa que no concuerda con lo que está diciendo el líder, entonces yo no estoy de acuerdo con el líder y no lo tengo por qué seguir. Pero como Israel aprendió muchos años antes, querían un rey como todas las naciones, 1 Samuel 8:5, y eso es lo que consiguieron. La Iglesia también deseaba un líder como todas las naciones y por eso se les concedió el deseo de sus corazones. Retirar el candelero. La solución fue recordar, volver al punto de partida donde habían caído. Es lo que tenemos que hacer cuando nosotros, ahora lo comentaba con Javi hace un rato, cuando nosotros por impaciencia o porque estamos hartos ya de estar esperando y la nube no se levanta, ¿verdad? Y estamos clavados en el mismo sitio ya por un largo tiempo, incluso años, y Dios parece que no mueve ficha, pues tendemos a impacientarnos y a tratar de buscar nuestro propio camino, nuestra propia solución, nuestra propia estrategia, y entonces nos desviamos y el Espíritu Santo sigue allí sentado, en el punto en que nos desviamos, y entonces tenemos que regresar al punto aquel, y en lugar de haber adelantado el plan de Dios, pues lo hemos retrasado. Eso es lo que nos pasa cuando seguimos nuestra
dirección carnal en lugar de la del Señor. Bien, la Iglesia debía regresar al punto original de engaño, donde la mente carnal concibió su deseo de que un hombre que no fuera el mismo Jesús los gobernara. El Espíritu del Señor hizo un llamado a la Iglesia para que se arrepintiera y volviera a ser como antes. Si no se arrepentían, Dios los amenazaba con esto: iré a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Apocalipsis 2:5. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí vemos una imagen de la menorá que está en el Arco de Tito, en Roma estaba, que fue cuando ellos invadieron Jerusalén y rapiñaron pues todo lo que había en el templo y se lo llevaron. Y esa creo que es la única imagen que ha quedado de una menorá. La metáfora se refiere a la menorá en el santuario de Jerusalén que los romanos habían quitado a principios del año 70 después de Cristo. Está representado en el Arco de Tito como parte del botín que se llevó Roma cuando el templo fue destruido. Pero esto sucedió solo porque Dios primero había quitado su candelero espiritual del templo en el cielo, del candelero espiritual de Jerusalén, del pueblo de los judíos, ¿no? Como estaban mal, Dios les quitó su candelero y por lo tanto luego físicamente también la consecuencia fue esa. Debido al pecado de Jerusalén, todo por eso le fue quitado el cabo del candelero. Las cosas suceden en el espíritu antes que sucedan en la tierra. Que Éfeso recibiera tal advertencia fue sin duda muy aleccionador para la Iglesia. De hecho, el Espíritu del Señor que emitió esta advertencia aparentemente no interpretó Mateo 16-18 en la forma en que lo hizo la Iglesia en los años venideros, en los años siguientes. El candelabro del cielo podría conservar su posición solo si la Iglesia volvía a su primera amor, candelabro o candelero de Éfeso en el cielo. Pero si la Iglesia en la tierra ya no reflejaba la verdad que estaba en el cielo, el candelabro sería removido y Éfeso perdería su autoridad como Iglesia. Dios la dejaría de lado, como ya lo había hecho con el tabernáculo en Silo, con el templo de Salomón y con el segundo templo en Jerusalén. Dios los había abandonado y dejó su casa vacía. Como se trataba de amenazas vanas, ya se habían no se trataba de amenazas vanas, ya se habían establecido 3 precedentes en la historia bíblica. No sabemos si la Iglesia en Éfeso realmente corrigió el problema, porque Juan deja esa pregunta sin respuesta. Si lo hizo, fue solo una corrección temporal. Y esto es lo que vemos, que tanto las iglesias católicas, representadas por Tiatira, como las iglesias protestantes, Sardis o las evangélicas y tal, muchas de ellas, y especialmente también las de la Odisea, pues son cascarones vacíos, porque ahora el Espíritu Santo les ha removido el candelero porque no están siguiendo. Quedan los ritos, quedan las expresiones religiosas, pero no está la presencia de Dios. Bien, los nicolaitas. Apocalipsis 2:6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas que yo también aborrezco. Hablando históricamente, sabemos por la historia completa de los papas de Cormenin, volumen 1, página 30, que dice: los nicolaitas, los discípulos de Carpocratus y de su hijo Epifanus, enseñaron el concubinato promiscuo y se declararon culpables de un gran crimen al hacerlo a los ojos de Dios. Las concubinas son una forma menor de matrimonio que convierte a la esposa en una esclava virtual. La ley bíblica reconoce 2 tipos de matrimonio, como expliqué en mi libro. Matrimonio del Antiguo y Nuevo Pacto, que como saben ustedes, hace bien poco que lo hemos puesto en vídeo. En el Antiguo Pacto, la esposa de Dios, Israel, era una imagen de Agar, la esposa esclava de Abraham. Gálatas 4, 24 al 25. En el Nuevo Pacto, la esposa de Dios se representa como Sara, la mujer libre. Los nicolaitas enseñaban y practicaban el concubinato, y esto se convirtió en un síntoma de un problema espiritual en la Iglesia misma. La Iglesia primitiva en Éfeso ciertamente odiaba las doctrinas de los nicolaitas, pero al mismo tiempo habían dejado su primer amor. Se estaban alejando de una relación matrimonial directa y plena con Cristo y avanzaban hacia una relación indirecta con Cristo, lo que genera esclavitud. A los esclavos no se les permite tener una relación directa con Dios.
Si una novia esclava recibe revelación, no se le permite actuar sin la aprobación de su amo. El amo asume el poder de veto sobre su esclavo. Por lo tanto, cuando la Iglesia, es decir, la asamblea o congregación, se esclaviza a la jerarquía de una denominación, ya no es Sara, sino Agar, y solo puede producir un Ismael. El nombre nicolaita significa literalmente conquistar al laicado, es decir, la gente común. Se refiere al surgimiento de una jerarquía sacerdotal que usurpa el lugar de Cristo sobre el pueblo. Este es el espíritu nicolaita que Jesús odia, porque él desea más que nada tener una relación personal con su novia. No desea una esposa esclava, sino una que pueda darle un doble testimonio en la tierra. Para eso nosotros a nivel personal tenemos que pasar también de la esclavitud de Pentecostés, simbolizada por Agar, a la madurez de Sara, de la libre en tabernáculos. Solo una novia, Sara, que tiene una relación matrimonial de nuevo pacto con él, puede cumplir su deseo más profundo y traer el tribunal del nuevo pacto. Dice, pero nosotros somos del nuevo pacto, sí, pero hay algunos que son del nuevo pacto, pero en la práctica están viviendo como por el antiguo pacto. Solamente una novia, y de hecho la gran mayoría, por desgracia. Bien, solamente una novia, Sara, puede dar a luz a los hijos de la promesa. Es apropiado entonces que el mensaje a la iglesia en Éfeso señale el problema del nicolaitismo. Su mismo nombre contiene la revelación del problema, porque la esencia del denominacionalismo es conquistar a los laicos. Dios quiere que los laicos sean libres, no esclavos de los hombres. Dios quiere que los laicos tengan la libertad de escuchar la voz de Dios y actuar sin temor a la persecución. La iglesia en Éfeso aparentemente reconoció que bajo nuevo pacto no estaba bien tener concubinas o incluso tener múltiples esposas. Primera de Timoteo 3:2. Permíteme que regrese a lo anterior que decía, Dios quiere que los laicos tengan la libertad de escuchar la voz de Dios y actuar sin temor a la persecución. Y cuando viene el tema, yo tengo una revelación de Dios, pero resulta que los líderes de mi iglesia me dicen que eso no es de Dios. Entonces yo por temor, por no ser perseguido, por no ser marginado, por no tener problemas, decido someterme a ellos y dejo de lado la revelación de Dios. Ese es el error. Bien, continuamos. La iglesia en Éfeso aparentemente reconoció que bajo el nuevo pacto no estaba bien tener concubinas o incluso tener múltiples esposas, 1 de Timoteo 3:2. No sabemos si entendieron el problema más profundo de los matrimonios de antiguo pacto, donde incluso una esposa puede ser tratada como una esclava. Debido a que la iglesia siempre ha vivido por revelación progresiva, había muchas cosas que todavía tenían que aprenderse durante un periodo de tiempo. Juan 21:25. De hecho, el propósito principal del Espíritu Santo era guiarlos a toda la verdad. Juan 16:13. Los vencedores. Apocalipsis 2:7 concluye el mensaje diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le concederé comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Los vencedores son aquellos que tienen oídos para escuchar lo que Dios dice, lo que dice el Espíritu. Esto implica que los no vencedores de la iglesia no tienen la capacidad de escuchar lo que Dios dice. Permítanme apresurarme a decir que hay muchos que tienen la capacidad de escuchar, pero sin embargo no necesariamente saben que están escuchando. La palabra de Dios llega de muchas formas, a veces por revelación directa, otras veces a través de otras personas y otras veces a través de señales, ¿verdad? Las circunstancias o señales que Dios nos da. Una persona vencedora es aquella que da testimonio de la palabra de Dios porque resuena dentro de ella. Dentro de mí resuena la palabra de Dios y doy testimonio de lo que Dios me está hablando. A esos vencedores se les concede el derecho a comer del árbol de la vida. Escuchar la palabra es comer de ella. Es por eso que se les decía a los profetas que se comieran el libro, el rollo. El libro, el rollo, ¿verdad? O rollo, vamos a poner.
Este era un acto espiritual y no tenía nada que ver con comer papel y tinta, era un acto de asimilación porque nos convertimos en lo que comemos y asimilamos. Y es decir, recibimos una revelación y suele ser agradable en el paladar, como decían, que bien, Dios me ha hablado, qué bonito, qué revelación maravillosa, pero después tenemos que ingerirla y llega a nuestro estómago y nos agria, porque para que el Señor haga carga esa palabra en nuestro corazón nos tiene que llevar a través de circunstancias, de tribulaciones, de problemas, etcétera, para que al final vivamos, ¿no? Y eso es la diferencia entre un vencedor y un vencedor. Un vencedor tiene una religión. Perdón, un no vencedor tiene una religión, porque habla de lo que ha oído o incluso de lo que ha leído, pero no le pertenece, no es suyo, no está encarnado en él. Él no es lo que dice. En cambio, el vencedor es lo que dice. Él predica lo que ya ha ingerido y ya es parte de sí. Es una carta escrita de Dios, ¿verdad? Bien, continuamos. Entonces, el comer del árbol de la vida debe interpretarse como comer la palabra. La palabra es el árbol de la vida, Cristo, ¿verdad? En otro nivel, Cristo es el Logos, la palabra hecha carne, cuya carne debemos comer, Juan 6, 56. Por lo tanto, es la encarnación del árbol de la vida. Cuando Adán y Eva comieron del otro árbol, estaban comiendo conocimiento, lo cual no estaba mal. Y dice aquí el autor, una nota explicativa del autor que he puesto yo, que he añadido yo, hay muchas cosas buenas que hacer en este mundo, pero Dios a menudo nos prohíbe hacer esas cosas. Debemos ser obedientes a Él y hacer solo aquellas cosas que Él nos dice que hagamos. Lo mismo ocurría en el jardín, cuando Dios creó todas las cosas y declaró todo muy bueno. Eso incluyó al árbol de la vida, perdón, al árbol del conocimiento del bien y del mal, porque dijo que todo era muy bueno, ¿verdad? Era muy bueno, pero Adán y Eva aún no debían comerlo, no se les permitía. Bien. Ese es el asunto. Esto, como no es nota mía, perdón, lo voy a poner. Estaba en negro, lo puse en azul, pero no me he dado cuenta que no es nota mía, es una nota del autor, de Stephen Jones, que saqué de otro lado, no de aquí. Bien, repetimos, comieron el otro árbol, estaban comiendo conocimiento, lo cual no estaba mal, como acabamos de ver, pero sin embargo no era Cristo. Y ahora sí, una nota mía, entiendo que el conocimiento en sí mismo no es malo, pero no es comer a Cristo. Pero la desobediencia al Señor que prohibió comer de dicho árbol, sí, porque cuando no comamos a Cristo moriremos. Se podría decir que el árbol del conocimiento es la Biblia, pero no es la palabra. La Biblia sin la palabra trae tradiciones de hombres, en el sentido de que carece de verdaderas revelaciones. Digamos que la Biblia, la palabra es la Biblia avivada, es decir, cuando Dios parte de la Biblia, por ejemplo, un versículo vivifica para mí, como el ángel en Betesda que bajaba y avivaba el agua simbolizaba la palabra. Y cuando Dios hace carne, revela, da vida a una palabra que es puro conocimiento, la hace viva para mí, la vivifica para mí, para mi vida. Bien, se puede decir que el árbol de conocimiento es la Biblia, pero no es la palabra. La Biblia sin la palabra trae tradiciones de hombres en el sentido de que carece de verdadera revelación y por lo tanto es solo conocimiento carnal de lo que Dios dijo. Es totalmente apropiado que el mensaje del Espíritu a Éfeso termine con la recompensa de comer del árbol de la vida, porque solo cuando se vence el espíritu denominacional, el nicolaitismo también, y se tiene una relación directa con Dios, uno puede verdaderamente comer del árbol de la vida. Este es el paraíso en la tierra, como todos quienes han probado su fruto saben. Es el paraíso, comer del árbol de la vida, escuchar a Cristo, escuchar la palabra de Dios, comer a Cristo vivificando la palabra para nosotros. Bueno, mis queridos, pues aquí lo vamos a dejar. Mañana, si es que grabamos, que no sé si será posible, porque mañana tenemos ¿cómo diría? Una prueba hospitalaria de mi esposa, y entonces pues aprovecho para, si alguno, el Espíritu Santo lo guía a orar por eso, para que todo vaya bien, conforme a la voluntad de Dios, pues se lo agradeceremos. Entonces la mañana prácticamente va a estar ocupada, entonces no sé si tendré tiempo a la tarde de hacer algo. Si no, pues ya será el lunes, Dios mediante, que veremos el capítulo 13
también exclusivamente el 13, que también es largo, dedicado a la iglesia de Esmirna, que abarca el periodo del 64 al 313 después de Cristo. Y después de eso, pues bueno, después de eso ya veremos, porque ya se lo diré el lunes. Nada más, aquí lo dejamos por hoy. Gracias por estar una vez más con nosotros en Graneros de José. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y los emplazamos para el próximo día, próximo vídeo. Que Dios los bendiga a todos. Pásenlo bien.